demás, hermanos, que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes estarán esperando una llamada. No sé cómo se sentirían ustedes al esperar esta llamada. ¿Cómo la tomarían? ¿Cómo estarían ansiosos por esas personas que usted anhela, por esas personas que usted desea, por esa persona que tal vez usted está deseoso de escuchar y recibir noticias buenas, agradables, noticias que van a llenar su corazón de alegría, de tranquilidad, de paz? No sé cuántos de ustedes los que están aquí están esperando esa llamada. Tal vez para ser premiados, tal vez para ser consolados, para ser, hermanos amados, animados a proseguir adelante en el caminar diario que el Señor nos ha permitido dar. Hoy, mientras estábamos en la tarde, llamé a alguien sin pensar. Dije, voy a llamar a un hermano en la fe. Y lo primero que le digo, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo está tu vida? Sin pensar, sin decirlo. Hermano, y él me dice, he estado un mes enfermo. Y ahí nos pusimos a consolarnos. Pudimos intercambiar palabras, pudimos hablar y consolarnos a través del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una llamada como esta, hermanos amados, pueden cambiar nuestra vida. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Pueden transformarnos, pueden consolarnos. La llamada, como decía, de nuestro familiar que estamos esperando o que estamos deseando escuchar, hermano, nos va a dar mucha tranquilidad. Y cuánto más en esta tarde que quisiéramos ver el tema, cuando Dios llama, ¿cómo responderemos nosotros? Amén, hermano. Cuando Dios llama a tu vida, cuando Dios llama a tu corazón, cuando Dios llama para que tú puedas escucharlo, ¿cómo recibirías si en esta tarde Dios, a través de ese teléfono que tú tienes, tú no ves el número, no ves nada, y te dice, yo soy Jesús? Tal vez nosotros diríamos, es una broma. Y Él dice, yo soy aquel que en la cruz di tu vida. Porque Dios nos puede dar muchas sorpresas, ¿no? Vamos a leer un pasaje, hermanos amados, de la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 3, donde la Biblia nos narra de que Dios llamó a un hombre como nosotros, con debilidades y defectos, pero un llamado con un propósito, un llamado donde Él pudo tomar ese llamado para hacerlo parte de su vida personal. Qué bueno es saber que Moisés estuvo ahí para escuchar el llamado de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros en esta tarde estamos así, atentos a escuchar el llamado de Dios. Amén, hermanos. Según la Biblia, las Escrituras nos narra, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y luego hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una zarza, ¿no? En una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Qué bella porción de la palabra del Señor. Dios llamando a un ser humano. ¿Cuántas veces Dios, hermanos amados, ha estado interesado de cada uno de nosotros en llamarnos por su nombre? ¿Y cuántas veces nosotros no hemos estado atentos a su voz? ¿Cuántas veces no hemos estado atentos a su llamado? ¿Cuántas veces no hemos acudido al decir como Moisés, heme aquí? Sino que muchas veces hemos tomado una decisión de hacer sordo nuestro oído a la voz de su llamado, hermanos amados. Recuerde que el llamado de Dios tiene un propósito. El propósito del llamado de Él es captar
nuestra atención, de llamarnos, de hacer ver. Hermano, la primera cosa que Dios hizo para con Moisés, viendo la historia de un hombre que creció en medio de Egipto, un hombre con toda la cultura, fue sabio, dice la Biblia, en hebreo lo hablamos, fue educado, era un príncipe porque fue criado, dice él, la Biblia, las escrituras nos narra que este varón fue criado por la hija del faraón. Y este hombre estaba creciendo, pero a la edad de 40 años, hermanos amados, dice la Biblia que este varón sintió visitar la vida de sus familiares, de sus parientes. ¿Me explico? Y ahí estuvo él. Cuando él dice que visita, donde estaban ahí golpeándose los hermanos de él, los judíos, los israelitas, estaban siendo golpeados por un egipcio. Dice que este varón mató al egipcio. Se levantó, él sintió en su corazón que no era justo que uno de sus hermanos esté sufriendo, esté padeciendo algo. Cogió, lo mató. Después de un poco de tiempo dice que volvió a visitar a sus hermanos y ellos estaban litigando, y uno de ellos le dijo: ¿acaso tú quieres hacer lo mismo como hiciste con el egipcio? Y dice que Moisés, al recibir esta noticia de sus propios hermanos, él sintió entonces que las cosas ya no estaban en secreto y comenzó, dice, a huir al desierto y escapando de las manos del faraón, porque el faraón después se enteró de estas cosas y quiso encontrarlo a Moisés para matarlo. Pero Dios en todas estas cosas tuvo un propósito. Moisés no había escuchado la voz y el llamado de Dios, mas Dios deseaba que él pudiera experimentar en el desierto, hermanos amados, el quebranto, en el desierto el dolor, en el desierto tal vez los sinsabores de la vida. Tal vez en ese desierto él pudiera, hermanos amados, vivir no cómodo como vivía en el palacio del rey. Transformado por el desierto, hermano, él podía entonces comprender las cosas maravillosas del Dios que él estaba amando. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Qué bueno saber de lo que Dios tiene en nosotros, hermanos, como propósito, como llamado. Él está captando nuestra atención cada día. Él nos está llamando de diferentes maneras y formas. Dios se vale, hermanos amados, puede ser de un sueño, de una visión, de un tratado. Hermanos amados, Dios tal vez nos está indicando cómo o las maneras de cómo quiere Él que nosotros pudiéramos apreciar y acudir a su llamado. Hoy en esta tarde quisiéramos, hermanos, recordar que a través del llamado, que es personal, lo que Dios quiere hacer es para que nosotros podamos acercarnos a Él. Porque si Dios no nos llama, no podemos acercarnos a Él. Amén, hermano. Recuerde que cuando Samuel era un joven, dice que Dios lo comenzó a llamar a Samuel y lo llamó por su nombre. Le dijo: Samuel, Samuel. Y dice que Samuel era niño, todavía no había conocido a Dios, no tenía conocimiento, no sabía cómo identificarse con Dios. Mas Dios quiso captar la atención de ese joven, porque, hermano, una vez que capta nuestra atención, y si usted le conoce la voz de Dios, como hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios, si permanecemos en Él, tendremos entonces una verdadera relación con nuestro Dios. Sabremos quién es para nosotros nuestro Dios. Y lo interesante que dice aquí en las Escrituras, en este libro de Éxodo, que cuando él se acercó, él se impresionó, él quiso saber, él quiso en sí conocer el particular de por qué esa zarza tenía algo en particular. Las cosas que nos suceden, las cosas que nos pueden suceder o nos pasan, es porque usted y yo debemos comprender es que algo mayor de bendición tiene Dios para nosotros. Amén, hermana. No sé qué zarza estará ardiendo, ¿no? O problema podemos decir, o qué circunstancias estemos atravesando en nuestro hogar, o qué circunstancias estaremos atravesando con nuestros hijos, o qué circunstancias podemos estar atravesando en nuestro trabajo. Pero, hermano, todo aquello nos va a ayudar, como dice el apóstol Pablo, para bien. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Todos los que aman, ¿cuánto aman a Dios aquí? Amén. Todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán para bien. Primer punto, entonces, hermanos, queremos saber y comprender entonces que el llamado de Dios es querer captar nuestra atención. El llamado de Dios es personal, para que nos acerquemos a Él. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, de los que estamos presentes. ¿Cuántos de ustedes creen, hermanos, que al estar aquí en este lugar, Dios nos ha traído con un propósito para hablarnos hoy a nosotros?
para llamarnos hoy a nosotros por nuestro nombre, si es posible. Dice la Biblia que Él llama a sus ovejas por su nombre. Él las conoce. El apóstol Pablo decía a Timoteo, el que tiene este sello sabe que es de Dios. Amén, hermano. Y se va a ir preparando porque sabe que le pertenece a su Dios. En este llamado queremos saber, hermano, una cosa importante. En el llamado de Dios hay tres cosas muy en particular que hay. Vamos a través de la Biblia a encontrarla. El primer llamado que nosotros encontramos es el llamado para el arrepentimiento. En otras palabras, el llamado para la salvación. El primer llamado que Dios quiere hacer al mundo entero, a nosotros mismos, que comprendamos, hermanos amados, lo que es la salvación para nosotros. Recuerden que Jesús dice en Lucas capítulo 5, versículo 32, que Él no ha venido por los que están sanos, sino que Él vino por los que estaban enfermos. El hombre que se justifica, entonces Él está sano, no necesita de Dios. Dios no lo llamará a Él, Dios llamará a aquellos que en realidad reconocen su estado, su salud, su enfermedad. Cuando digo de enfermedad, hablamos del pecado, de su relación con el pecado, con el convivir con el pecado. Entonces Él conocerá que Él está siendo llamado por Dios para salvación. Porque Dios quiere, hermanos amados, como decía el apóstol Pedro, que nadie perezca. Que el tiempo que Dios está dando en el mundo de hoy, porque la verdad que ya del tiempo que hemos escuchado que Cristo viene, parece que hemos dado como por tardanza el llamado de Dios a la tierra. Muchos ya tenemos por tardanza la venida de Cristo. Y nos parece como que va a ser eterno, imposible de que Jesús en verdad cumpla con su palabra, de que tiene que llevar a su iglesia. Vendrá de nuevo, lo sabemos, pero como que esa palabra se nos ha ido, se nos ha perdido en nuestro corazón y la preparación en el llamado que tenemos nosotros a vivir, hermanos amados, como salvos, como divinamente llamados por Él para esto, experimentar cada día, como que se ha desvanecido de nuestro corazón. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer que el primer llamado que recibimos nosotros es porque reconocimos que fuimos pecadores. Si hay alguien aquí que reconoce que es pecador, es porque necesita ser salvo. La Biblia dice que no hay justo en la tierra, ni siquiera uno. Quiere decir entonces que la humanidad necesita del Salvador. La humanidad, el ser humano, el que está perdido, el que está apartado, el que se ha descarriado, necesita buscar la senda del camino de la verdad, arrepentirse y comenzar a experimentar la salvación que Dios tiene para darle. ¿Cuánto alaban a Cristo, hermano? Dios está llamando a hombres y a mujeres, a niños. No importa la edad, lo que Dios desea, que todos seamos salvos. Amén. Dios desea que cada uno de nosotros experimentemos un llamado de salvación. Un llamado, hermanos amados, que cuando Él venga no nos podamos alejar de Él avergonzados, sino que nosotros, teniendo confianza en Él, podamos acercarnos a su presencia un día. No alejándonos de Él, sino antes en el llamado que un día hará Dios. ¿Qué llamado será, hermanos amados? Dice que con voz de trompeta, con voz de arcángel, llamará a los que están muertos en Cristo. Y luego los que quedaron vivos serán juntamente unidos con ellos, arrebatados en la nube con Cristo, se irán por una eternidad. ¿Cuántos creen esto, hermanos amados? Dios está en el, ya, hermanos, en el anhelo de ser y de mandar ese llamado. Pero hay muchos que todavía no son salvos. Nuestros familiares tienen que ser salvos. Nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros amigos, las personas más cercanas a nosotros que tenemos. Dios nos está dando el tiempo y la oportunidad de predicarle, hermano. Porque luego, después de esa oportunidad, recuerde que después de la muerte lo que viene al hombre es el juicio. No hay salvación, no hay reconciliación, no hay perdón de pecado. Lo que hay es condenación después de la muerte. Si el hombre muere sin Cristo, recuerde que Jesús dijo una cosa importante: yo he venido para que todo aquel que en mí cree tenga vida eterna y no venga condenación, mas pase de muerte a vida. Amén, hermano.
Por eso es que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. La vida es importante. ¿Cuántos quieren tener vida continuamente? Cuando, hermano, es triste ver a alguien que está muriendo a veces, que hay gente que demora en morir, hay gente que entra en una agonía de muerte que no puede morir y anhela morir. Hay otras que no desean morir, quieren vivir. Le dicen, por favor, ayúdenme, llévenme al médico, llévenme al doctor, no quiero morir, porque sabe que la vida es bonita, hermano, y mucho más la vida con Cristo. ¿Cuánto lo creemos? No importa que usted y yo podamos, como dijo Pablo, sea que vivamos o podamos morir, una cosa importante está en nuestro corazón, que somos de Él, somos del Señor. El apóstol Pedro decía una cosa importante: ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva. ¿Cuál es el impío? Aquel que caminando en la justicia se aparta para caminar en la justicia. ¿Cómo se salvará? Dice el apóstol Pedro. ¿A dónde aparecerá? ¿Sabe qué es esa palabra importante? ¿A dónde aparecerá? Quiere decir que no estará en medio de los justos. ¿A dónde aparecerá el impío? El que estaba conociendo a Dios, apartándose, y el pecador que no conoció nunca al Señor. ¿Cuál será el destino de ellos dos? El apóstol Pedro da una respuesta, hermano, para que nadie tenga una excusa delante de Dios un día. Por eso es importante en el llamado de Dios acudir al primer llamado que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Por eso Cristo vino al mundo, hermano, para que todo aquel que cree en Él no venga a condenación. El apóstol Pablo decía a los romanos, ¿no? Leíamos en el estudio, hermanos, que una cosa importante: ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Aquellos que andan según la ley del Espíritu, según la obediencia del llamado de Dios, según lo que Dios tiene en su vida, dada a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Amén, hermano. Así que recuerda, hermano, que usted tiene un llamado especial. Los amigos que no conocen al Señor, usted tiene un llamado en esta tarde. Pero yo quiero decirles a ustedes, ¿qué hará usted con ese llamado si Dios lo está llamando? Si lo llamara hoy el presidente de la República, ¿usted qué haría? ¿Usted se quedaría en casa? ¿Acudiría a su llamado? Sería importante para usted. Usted llevaría hasta una filmadora, llevaría una fotocámara y diciendo, por favor, vente conmigo para que me tomen fotos, y así yo poder decir que he estado con el llamado del presidente, he ido allá. Y saldría novela en Roma, ya, qué bueno. ¿Cuánto más nosotros podemos acudir al llamado de Dios? ¿Podremos, hermanos, responder al llamado de Dios? ¿O dejar el llamado de Dios para otro tiempo, para otro día? Jesús dijo una cosa importante, hermanos amados, algo importante que la iglesia debe conocer, que Él no quiere que usted se pierda. Jesús dijo, yo no he venido a condenar a nadie, he venido a salvar al mundo. Pero la condenación está en nosotros. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces usted y yo tenemos que elegir. Si es para salvación, elija, escoja el llamado de Dios, acuda al llamado, responda al llamado de Dios. No lo deje para mañana. Hay gente que dice no, hay gente que no viene. Jesús dijo, si usted está enfermo, Jesús lo dijo a través de Lucas 5:32, yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. ¿Está algún enfermo aquí? Acuda al llamado del médico, del doctor, de los doctores, que lo puede sanar. Amén, hermanos. Hay otro llamado importante, hermano. El llamado a la santificación. El apóstol Pablo decía una cosa importante en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 3. El apóstol Pedro dice que Dios nos ha llamado no a la inmundicia, sino a la santificación. Amén, hermano. Y Dios desea eso de nosotros. Mire, capítulo 4, versículo 3. 1 Tesalonicenses. Veamos este versículo de la palabra de Dios.
En el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El llamado de Dios a su iglesia, hermanos amados, es vivir en santidad para Dios. Amén, hermano. Además del llamado de salvación que Dios da, Dios llama a su iglesia a vivir en esa santificación. No nos ha llamado a inmundicia, sino a vivir santo como Él. Esto no quiere decir, hermanos amados, que nosotros no vamos a equivocarnos. Porque recuerde que la gracia y la misericordia de Dios que está en nosotros es más poderosa que el pecado que nos quiera condenar. Porque dijo el apóstol Pablo, por gracia soy salvo. La gracia en nosotros nos va a ayudar a vivir según su voluntad. Y cada día que usted se acerca a Dios y quiere vivir para Dios, en Él se santificará. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Los pámpanos, hermanos amados, si no están ligados a la vid, no pueden llevar su fruto. Cuando nosotros estamos ligados al Señor, unidos con Él, en el llamado de Él, hermano, como Él es santo, y si usted está pegado, atacado ahí, como el pámpano, en aquella vid, usted también se santificará. ¿Cuánto lo creemos esto, hermano? Usted no hará ningún esfuerzo, porque si usted está en Cristo Jesús, la santificación vendrá a su vida. Dios lo santificará cada día. Si el pecado vendrá, la injusticia vendrá, hermano, los malos pensamientos vendrán. Aquello será consumado por el fuego del Espíritu Santo, que lo mantendrá usted viviendo puro y santo delante del Señor. Amén. Pero la Biblia dice que el que es inmundo continúe, pero que el que es santo santifíquese aún todavía. Quiere decir que está en nosotros. Quiere decir que cada uno de nosotros, entonces, al escuchar el llamado de Dios, al saber que la voluntad de Dios, cuando digo la voluntad, es el deber, el derecho de lo que Él nos ha explicado a nosotros como tareas que tenemos aquí en la tierra, cada uno de nosotros tenemos que cumplir con ese llamado de esa voluntad divina de Dios. Amén, hermano. El que no lo hace, entonces, diría como dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no sé lo que yo te digo? ¿Por qué no haces mi voluntad? ¿Por qué no haces lo que yo quiero? ¿Por qué no haces lo que yo te digo? Hermano, si alguno dice que es del Señor, aquí hoy hemos escuchado la palabra de Dios. Jesús conoce sus ovejas y las ovejas conocen a su Señor. Ninguna ovejita se arrima a un extraño pastor. Si usted es de Cristo, conoce de Cristo, se acerca a Cristo. Amén. Vive para Cristo, anda con Cristo, se deleita a sí mismo en Cristo Jesús, porque usted percibe la presencia y la gloria del Señor. Amén, hermanos amados. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuánto bendicen a Cristo en esta tarde? Amén. ¿Cuánto dan fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. El tercer llamado, hermanos amados, es al servicio de Dios. No solamente Dios quiere que usted sea salvo, que usted viva santo, sino también que usted pueda servirle al Señor. En el llamado que Dios hizo a sus discípulos, les enseñó algo importante, una tarea que ellos tenían que hacer: servirle a Él con corazón. Jesús le enseñó, hermanos amados, las cosas en particular, que por causa de Él, el servirle al Señor, muchos serían aborrecidos, muchos serían muertos, muchos se tendrían así en poco tenidos. Muchos, dijo Jesús, por causa de servirle a Él, por causa de seguir a Jesús, muchos de sus padres los abandonarían. En su hogar habría enemistades, dice, por causa de mi nombre, dijo Jesús. Los padres no estarían de acuerdo, ¿no era? Como a veces, en el caso mío, cuando yo me entregué al Señor, muchos de mis familiares, hermano, no estaban de acuerdo. Como el caso tal vez habrá sucedido con usted cuando usted dijo, acepte a Jesucristo. La gente tal vez pegó el grito al cielo. ¿Qué cosa hiciste? ¿Qué error más grande de tu vida? ¿Quién te lavó el cerebro? ¿Quién fue aquel que pudo convencerte, decirte que hay otra religión que te va a llevar al cielo cuando tú tienes tu propia religión? Nosotros no vivimos de religión, vivimos de relación con el Señor. ¿Cuánto alabamos al Señor? Hermanos amados, es importante reconocer entonces que en el llamado que Dios nos ha hecho es al servicio. Yo quiero que usted y yo veamos allá en el libro de Efesios capítulo 2 del versículo 8 al 10
lo que el apóstol Pablo enseña para nosotros. En el capítulo 2 del versículo 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10 dice: porque somos hechuras suyas. ¿Cuántos son hechuras de Dios? Amén. Oiga, qué belleza. Por eso lo que Dios ha hecho es lo más bello. Aquí está lo más bello, hermanos amados. Gloria al Señor por eso. Porque si lo que Dios ha hecho es precioso. ¿Cuántos lo miran que está al lado? Dice: tú eres hechura de Dios porque eres bello. Amén. Ay, bendito. Pero no se asuste mirándolo ahí al lado. Usted lo mira y se asusta como dice: ay Dios, ¿qué es esto? Es hechura de Dios, su hermano, que está al lado suyo. Y si Dios lo hizo con un propósito. Lo trajo a la tierra aquí, que venga con un propósito. No solamente a divertirse, sino también que reconozca que hay salvación, que reconozca que hay una santificación, hermanos amados, en Cristo Jesús, y que hay también un llamado a vivir al servicio de nuestro Dios. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Y dice ahí: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso, hermanos, somos llamados nosotros a servir al Señor en mil y una manera. Yo creo que como iglesia estamos fallando esto, hermano. Y como que nos falta la fuerza, ¿no es verdad?, de hacer lo que Jesús quiere que nosotros podamos. Servirle de la manera. Jesús dice: cuando tú veas a alguien que está ahí con hambre, si tú le dieras un pedazo de pan, recuérdalo, dijo Jesús, me lo diste a mí. ¿Cuántos en esta tierra, hermanos, que necesita? ¿Cuántas personas por ahí andan de arriba abajo, hermanos, dando su vuelta aquí en este mundo con ganas de comerse, con ganas de abrigarse? Hermanos amados, con ganas de tener una camita, un lugar donde dormir. Y a veces la iglesia del Señor, nosotros, los hijos de Dios, nos olvidamos de que podemos servir a Dios de mil y una manera. Amén. Imagínense que si nosotros nos reuniéramos un viernes, hiciéramos una buena chocolatada y compráramos 200 panes y nos pudiéramos ir a una esquina y la gente llegaría ahí con hambre a calentarse en tiempo de frío. Hermanos, ¿cómo no vería Dios esas cosas con agrado? Amén. A veces sentimos aquello, pero no lo hacemos, y eso es la falta de servicio al Señor. ¿Cuántas cosas que pudiéramos hacer? Tal vez vemos y sabemos que hay un enfermo, pero como no hay una motivación en nosotros, dice: Señor, ¿cómo te quiero servir? Y el Señor dice: pero ¿por qué no visitas al vecino que está al lado enfermo? Anda, úngelo con aceite, órale por ahí en mi nombre, que yo lo quiero levantar, porque Dios quiere usarnos a nosotros en su servicio, ven, hermano, en su obra caminará por medio de nosotros, se revelará por medio de nosotros, porque somos hechuras de Él en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, el llamado de la iglesia, hermano, es el llamado para que los jóvenes también y nosotros podamos servir al Señor. No solamente servir al Señor es venir a predicar, es venir a cantar, hay muchas otras maneras de poder servir al Señor. ¿Cuánto tal vez nosotros estamos anhelando? Ay, yo quiero servir al Señor, y se está preparando, pero ¿a qué hora me ponen a predicar? ¿En qué momento me ponen a cantar? ¿En qué momento me pasan? Hermano, está bien, preocúpese por eso, pero el servicio nuestro está mucho más allá de estas cuatro paredes. Amén. Amén. Gloria a Dios. El servicio nuestro es llevar el mensaje de la palabra de Dios al pecador, hacerle ver que hay un Dios de amor que necesita, hermano. Y la iglesia está llamada a ese servicio, a la evangelización, a predicar al mundo del Señor, a predicar que Cristo viene, que Jesús está por llegar. Pero si ellos no están dentro de aquella arca, como el caso de Noé, no podrán ser salvos. La Biblia narra, hermanos amados, que por la fe Noé fue salvo porque obedeció a Dios, y los que con él estaban y creyeron en él, en el Señor, dice que fueron, por mínimo, fueron 8 los salvos, porque una vez que entraron en el arca, Dios cerró la puerta del arca y mandó el diluvio sobre la tierra. Claro que Noé predicó, no enseñó, no le quisieron escuchar, no estuvo en el problema Noé, estaba ya en el problema de cada uno de aquellos que no recibieron el mensaje de Dios, el llamado de Dios. Quiero decirle, hermano, en esta tarde, yo no sé si Dios ha captado en esta tarde o te ha inquietado, atrayendo tu atención al llamado de Él en esta tarde.
El primer punto, como lo hemos visto, Dios desea en su llamado que usted sea salvo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado la salvación, hermano? Amén. Pero si no lo hemos experimentado, es importante acudir al llamado de Dios. Como dije hasta el principio, ¿cuántos estaríamos esperando una llamada importante, de una persona importante, de un personaje importante? ¿Cuántos tal vez dirían ustedes, yo quisiera, de aquella actriz, de aquella persona, que me llamara y me dijera, tengo un chequecito para ti y ven acá que te lo voy a dejar? ¿Cómo no sería grato recibir una noticia como esa, hermano? Pero aquí hay un llamado hoy de parte de Dios. A veces decimos, no, ¿cuándo Dios me hablará? Yo creo que Dios hoy, en esta tarde, está llamando y está hablando a tu corazón, diciéndote, hijo mío, si oyes hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Tú acudirías a la voz de ese llamado en esta tarde? ¿Responderías? ¿Qué dirías tú al llamado de Dios? ¿Te quedarías ahí sentado o acudirías y dirías, como dijo aquel Moisés cuando se acercó a la zarza, heme aquí? Heme aquí. No sé cuántos en esta tarde están dispuestos a decirle así al Señor. Cuando Dios llama, habrá excusa, hermano. Cuando Dios llama, lo dejaremos para mañana. Cuando Dios llama, diremos, no es conmigo, es con el que está al lado. Dios está llamando a la salvación, al arrepentimiento. Dios está llamando ¿a qué, hermanos amados? Como le hemos dicho, segundo paso, a la santificación. Quiere decir que si nos estamos descuidando de nuestra vida espiritual, nos está recordando Dios a qué fuimos llamados. Si nos estamos descuidando en el servicio del Señor, Dios nos está recordando a qué hemos sido llamados. Amén, hermano. Yo quiero que cada uno de ustedes se pongan en esta tarde de pie y podamos meditar. En esta tarde, hermanos amados, si usted está escuchando el llamado de Dios, si usted ha escuchado que Dios le ha hablado, si usted ha escuchado que Dios le ha dicho, yo estoy hoy llamándote por tu nombre, tú sabes quién eres. Quiero saber, hermanos amados, y Dios también lo desea saber, si tú respondes hoy a su llamado, si tú acudes hoy a su llamado, si tú anhelas hoy su llamado, porque Él anhela en esta tarde llamarte para abrazarte, para consolarte y para darte lo que tiene que darte en esta tarde. Amén, hermano. Si estás enfermo, Dios está aquí en este lugar llamándote para decir, yo soy tu Dios, tu sanador. Si tú estás oprimido, estás encadenado, Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Es un llamado de Dios para nosotros en esta tarde. Hermanos amados, para poder acudir y correr. Como dice un cántico, a Él correrá el justo y librado será. Oremos al Señor en esta tarde. Yo quiero que usted esté en ese lugar y le diga, Señor, gracias. No sé qué cosa quiere usted decirle a Dios en esta tarde, pero yo sí quiero, hermano, que usted le dé una respuesta a Dios. No lo deja Dios sin que Él tenga hoy en esta tarde una respuesta. Si Dios te ha llamado a salvación, ven, acude al altar. Porque es importante cuando tú has sido llamado por Dios. Mira que Moisés acudió, se acercó. Dice que esa montaña tenía 2500 metros de altura, hermanos amados. Y Moisés, llamado, oiga, de esa inquietud de saber el por qué la zarza ardía, él acudió queriendo descubrir si verdaderamente aquello era de Dios. Si tú te sientes llamado por Dios en esta tarde, yo te invito al altar. Lucha. Si necesitas salvación, si necesitas arrepentimiento de Dios, hoy en esta tarde Dios te dice, te llamo hoy. Yo quiero que tú acudas a mí en esta tarde. Mis brazos se abren para ti. Si tú sientes que Dios te llama,
Da un paso acá adelante. Ven al altar. Cristo está esperándote para reconciliarse contigo, para que tú puedas ser amado una vez más, para santificarte de tu falta, de tu pecado. Solo Cristo lo puede hacer en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, el anhelo de nuestro corazón en esta tarde ha sido, Dios, que tú nos hables, de que tú nos llames, que tú nos digas lo que tengamos que hacer. Hoy hemos escuchado tu voz. Hemos escuchado esta palabra, Dios, cual tú nos has dado, Señor. Pero Dios, aquí estoy anhelando de ti, Señor. Como aquel cántico que dice que tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Señor, hoy estamos delante de ti, nada podemos esconder. Mira por aquel que necesita aquella salvación. Espíritu Santo, recuérdale que está siendo llamado por Dios. Si aquel que está, Señor, haciendo aquello lo que es lo justo y se está ensuciando, se está practicando aquello lo que dice tu palabra de inmundicia, hoy tú nos llamas a la santificación. Espíritu Santo, llámanos. Espíritu Santo, recuérdanos, redargúyenos en esta tarde. Espíritu Santo, si tú nos has llamado al servicio, recuérdanos al servicio a la cual hemos sido llamados. Hechuras suyas somos para buenas obras, dijo el apóstol Pablo. Recuérdanos que hemos sido hechos para ti, para tu gloria, tu alabanza, Señor. Espíritu Santo, gracias en esta tarde. Gracias en esta tarde. Yo sé que tu voz no vuelve vacía, Señor. Tú has enviado esta palabra para el día de hoy. Cada día trae su propio mal, dice tu palabra, Padre. Cada día tiene su propio afán, sus propios problemas, Dios. Pero hoy, Señor, un día como hoy, un día donde hemos venido a escuchar tu voz, hemos también anhelado, querer, desear, no solamente escuchar, sino dar una respuesta a aquella voz. Mira por los enfermos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo, en la autoridad que tú delegaste a tu iglesia, no digo los pastores, no digo los evangelistas, a tu iglesia, que en el nombre de Jesús, Señor, los enfermos iban a ser liberados, iban a ser sanados. Hoy declaro la palabra tuya, Señor, que por la llaga de Jesucristo, como dijo el apóstol Pedro, por cuyas heridas hemos sido sanados. Padre, yo declaro esa palabra como una palabra viva, una palabra que se incorpora, una palabra que se declara activa, poderosa sobre aquel dolor, sobre aquella enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Y proclamo, Padre, que esa palabra, Dios, va, penetra como espada de dos filos, entra y los tuesta, nos disiembra los pensamientos y declara poder y liberación en el nombre de Jesús. Señor amado, en el nombre de Jesús te damos gracias. Si en esta tarde, digo una vez más, alguien escuchó la voz de su Señor, yo te pido que tú pases al altar valientemente, varonilmente. A las mujeres también igualmente. Si hay alguien que le ha fallado al Dios, si hay alguien que se ha descarriado, si hay alguien que se ha deslizado de la verdad, del camino, hoy Dios te dice: vuélvete a mí, vuélvete. Mis brazos están abiertos para acudirte, para levantarte, para limpiarte y para sanarte. Padre, en esta tarde yo sé que tú has hablado a nuestra vida, y en el nombre glorioso de Jesús te doy toda gloria, Señor. Sé que tu palabra ha sido expuesta en este auditorio, Dios. Sé que tu palabra, Dios, va a hacer lo que tiene que hacer. Sé que tu palabra es viva, y sobre buena tierra tu palabra ha caído. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, y te agradecemos por él y por cada cosa que hoy has añadido a nuestro corazón y a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo nuestras vidas, y nuestra hermana con ustedes.